Buenos días. Ayer, no sé si se acuerdan, en la prédica que estuve hablando yo, me quedaron algunos puntos por hablar. En el día de hoy que voy a hablar el bautismo del Espíritu Santo y el pacto de gracia, pero lo voy a aplicar en nuestra posición hermenéutica reformada para poder entender algo, porque ayer yo hablé, no sé si se acuerdan, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y algunos quizá pudieron entender que el bautismo del Espíritu Santo y fuego, cuando habla fuego, habla de los dones que estaban, porque dice, en sí no dice que vino como fuego, dice como lenguas de fuego. Pero acuérdense que en otra parte, o como en primera de Pedro, que dice que somos pasados por fuego para probar. Dice, bueno, el Espíritu Santo viene y purifica al cristiano. Pero en otras partes también acuérdense en el libro de Hebreo que habla del fuego, que del Señor es fuego consumidor, ¿sí? Entonces, y yo di unos contextos para poder entender eso. Por eso en el día de hoy voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo y el pacto de gracia para que lo podamos entender perfectamente. Porque cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, vamos a ver cómo entra o encaja perfectamente en lo que nosotros conocemos como el pacto de gracia. Ahora que el cumplimiento, o sea, de este pacto de gracia, vemos que Jesucristo cumple esto con su muerte y su resurrección, pero vamos a ver que el Espíritu Santo es el que aplica esta redención o estas promesas. Acuérdense que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, o Él es el que administra en el Nuevo Testamento este pacto de gracia. Y esas promesas que estaban incluidas en este pacto, es el Espíritu Santo, amado, porque es el que va a encargarse de aplicar a nosotros o a su pueblo, de regenerar y de capacitar al pueblo de Dios. O sea, ustedes conocen como arrepentimiento, como fe, conocen que la regeneración antecede a la conversión. Entonces, todas estas cosas importantes, ¿entender? El bautismo del Espíritu Santo no es que entra y se pone una persona a decir, oh, Barracándar, y decir cosas raras, así. No, no es, se aplica ese Espíritu Santo, regenerando una persona, cumpliendo las promesas de Jeremías 31-33, de Ezequiel 36, versículos 26-27, que dice que Él nos iba a alabar, que Él iba a poner la ley en nuestros corazones, para que podamos andar en sus caminos. Dice que yo haré. Entonces, Él nos da ese arrepentimiento, Él nos da esa fe, o Él nos regenera. Quizá usted lo conoce como esto, como nuevo nacimiento. Por eso la persona, escuche, el nuevo nacimiento no viene porque yo leo un texto bíblico y se me abre la mente y conozco la verdad, y ahora aplicando unos textos bíblicos a mi vida, entonces yo ya pertenezco al nuevo pacto. Eso sería legalismo, eso sería moralismo, leyendo un poco. Esta obra sinergística, si no entiendes, es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos bautiza, dándonos nueva vida, la naturaleza compartida de Dios mismo. Y esto es importante porque cuando hablamos de bautismo, bautismo es que nos sumerge a nosotros como creyentes en unión con Cristo. Porque veo que nos dice en la oración sacerdotal, si no dice, para que ellos sean como nosotros somos uno. Bueno, nosotros somos uno, es lo que nos conocemos como la unión con Cristo. La unión, estamos unidos. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo. Él nos sella como pertenencia de este pacto de gracia que dice en Efesios 1:13. Que somos sellados, ¿no? Como pertenencia. Y ahora hablando en contraste, porque si te hablo del pacto de gracia, tengo que hablar del pacto de obra que hablé en el primer audio. En el primer audio estuve hablando sobre por qué se bautizó Cristo. Y bueno, como nuestro cabeza federal, representante, cumpliendo lo que el primer Adán falló. Bueno, en este audio también tengo que explicar lo mismo para que pueda entender usted esto. Hay un contraste con el pacto de obra, porque el Espíritu Santo, que esta gente que obra en este pacto de gracia aplicando a nosotros, la obediencia perfecta de Jesucristo y nos redime a nosotros, Él cumple, escuche lo que yo hablé en el primer audio, que la humanidad falló en Adán. ¿Se acuerda que en el primer audio dijo por qué se bautizó Jesucristo, un representante por nosotros? Porque el primer Adán falló en ese pacto de obra, donde la vida dependía, vamos a decir, de esta obediencia humana. Ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo nos capacita a nosotros como creyentes para obediencia, pero no por nosotros, sino que es el fruto de esta gracia que viene a nosotros, no la causa de ella. No es porque nosotros nos capacita para que podamos andar en obediencia.
y ser justificado. No es así. Nos aplica la obediencia, tanto que yo hablé, ¿se acuerdan del primer audio que hablé en la mañana que decía la obediencia activa y pasiva de Cristo, aplicándonos a nosotros? Ahora, presta atención porque esto es lo que puede traer confusión, es el bautismo de fuego. Cuando hablamos del bautismo del fuego, después le voy a aplicar un poco más sobre esto, sobre que el bautismo del fuego está relacionado, escuche, con ese pacto de obra, porque este bautismo del Señor Jesucristo podríamos decir que es doble. Y espero que denme un tiempo para que se lo pueda explicar. Porque se relaciona, el hombre está, como expliqué en el primer audio, está en desobediencia. El hombre es deudor para con Dios, ¿sí? Y la paga del pecado, expliqué en el primer audio, es la muerte. Y el hombre tiene una eterna obligación con ese pacto de obra que el primer Adán quebrantó o no cumplió. Y yo hablé sobre las consecuencias de su incumplimiento, que es la paga del pecado, es la muerte. Y si una persona muere sin estar con Cristo, la Biblia dice que va al infierno. Por eso que este bautismo también son bautizados opuestos ahí. Este bautismo de fuego, podríamos decirle el juicio por la ley del quebrantamiento del pacto de obra, que el primer Adán desobedeció, o él estableció esta desobediencia que creo que expliqué en el primer audio también en Romanos 5, que por causa de un hombre vino la muerte y trajo la muerte a toda la descendencia. Y todos, vamos a decir, nacemos bajo, yo expliqué en el primer audio, bajo esta cabeza federal de Adán o en Cristo. Pero nacemos en deuda y nacemos en ese pacto de obra. Y es así, no solamente la desobediencia de Adán, el pecado original, sino lo que nosotros también le sumamos a eso. Y es así, todos los no creyentes, porque en primera de Juan, fíjese que dice lo que son la paja, lo que no se arrepienten, estaba hablando ayer. Bueno, esos son los que están bajo este pacto de obra. Y eso, vamos a decir, van a hacer lo que van a ser juzgados en ese día. Y ese es el bautismo del fuego, el fuego de la ira punitiva del Señor. Y esto es lo que está simbolizando, este fuego es el fuego consumidor de Dios, de la ira de Dios que se derrama en el juicio final. Porque la ira, esa ira o ese fuego consumidor cayó sobre la cruz, amados. Es así. Bueno, también este fuego que hablamos, que creo que no se habla mucho, no es el fuego, vamos a decir, para purificación como creen algunos, porque estamos en el contexto que expliqué yo ayer. Vimos esta tronco que estaba para punto de ser cortado, la paja que es tirada para arriba para ser tirada hacia el fuego. Son aquellos que todos que no fueron a Jesucristo. Y el Señor es un rey que es justo y santo. Y Él va a ejecutar estas sanciones del pacto de obra sobre aquellos que son réprobos. O sea, que no tienen la justicia de Cristo aplicada a ellos. Y esto porque en el nuevo pacto, fíjese, es peor. Porque en el antiguo pacto dice, creo que el libro de Hebreo, cuánto más había castigo por estas personas y cuánto más castigo hay en el nuevo pacto. Las consecuencias de rechazar esta gracia, porque el juicio del fuego, al final del cabo, es porque estas personas en el nuevo pacto rechazan con más. Imagínense la oferta que Dios está haciendo de este pacto de gracia. Porque a medida que va pasando el tiempo, o sea, fíjese, al llegar el nuevo pacto, hay más consecuencias, más castigo que en el antiguo pacto, a la vieja, voy a decir, ley. Y había una consecuencia por quebrantar esa ley, y Dios no los perdonaba, creo que es el libro de Hebreo. Imagínese ahora. Entonces la desobediencia a la ley de Dios se agrava incluso cuando la persona es incrédula ante el mismo evangelio que se predica. Porque Juan en el contexto le está diciendo arrepentíos, vénganse, y ellos no quieren saber de nada. Y estos son los que son bautizados con ese fuego consumidor. Es muy diferente a no, que el Espíritu Santo te bautiza y hablas en lengua y recibí la segunda unción.
El Señor te purifica. Es lindo eso, amado, pero esta clase de mensaje confronta al pecador, por lo que está diciendo Juan en Mateo 3:11. Jesucristo es en el nuevo pacto, es ese mediador. Y presta atención porque Jesucristo o Jesús nos bautiza a nosotros, al pueblo, a su pueblo. Fíjese, por eso le decía, estas clases de dos bautismos, aunque es un bautismo, el mismo evangelio. Cuando usted predica el evangelio, siempre digo a las personas, si usted predica el verdadero evangelio, hay dos cosas: o la persona cree o no quiere, o se molesta, no encuentra punto intermedio. O cree o es un incrédulo. Y por eso cuando los que creen, los que son bautizados a su pueblo, estos son bautizados para salvación y obtienen la vida eterna ganada por Jesucristo a nuestro favor, ¿sí? Pero también Jesucristo es el que ejecuta la justicia punitiva del pacto de obra quebrantado. ¿Y cómo es esto? Bueno, los bautiza con fuego a los incrédulos para el juicio y la condenación eterna. No sé si se acuerda usted de Tesalonicense, el texto que yo no me acuerdo si es 1 Tesalonicense capítulo, creo que es el capítulo número 1, porque ahora no lo tenía para leer, si no me equivoco, el 1:7 o el 2:7, creo que es el 2 Tesalonicense 2:7, denme un segundito. Sí, a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Dice, y fíjese, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Presta atención. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, escuchen, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluido de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando venga aquel día. Y fíjese, para darle ¿o qué? Una justicia retributiva a esta persona, pero ¿qué? En llama de fuego, amado. Viene un día del juicio, donde el Señor es fuego consumidor, y habla de un juicio final, habla vez tras vez del infierno, y Él es que va a ejecutar ese pacto de obra que ha sido quebrantado, y las personas no quieren entrar en el nuevo pacto. Por eso estaba hablando un poquitito eso del bautismo del Espíritu Santo y el pacto de gracia. En el nuevo pacto hay un pacto, podemos decir un solo bautismo del Espíritu Santo para salvación, ¿sí? O hay un bautismo de fuego, pero para condenación. No sé si puedo entender. O son bautizados para salvación, o son bautizados, o son sumergidos, si quieren decirlo de otra forma, para condenación. Pero eso es lo que habla las Escrituras. Entonces cuando vemos Mateo 3:11, que no me dio el tiempito ayer de hablar de eso, que os bautizarán en Espíritu Santo y fuego, está hablando de eso, de ese bautismo de condenación. Y eso es lo que le hablaba al principio, la doble naturaleza del bautismo del Señor Jesucristo. Juan está hablando de eso. El bautismo de Jesús tiene dos aspectos. ¿Por qué dos aspectos? Porque va dirigido a dos grupos, podríamos decir, diferentes de personas. No sé si por eso trato de hablar estos audios afuera para que se puedan entender y no en el púlpito. El bautismo de Cristo, podríamos decir que tiene dos auditorios. Como Pablo le hablaba para los incrédulos diciendo, pues se tiene que bautizar, creo que dice así, estoy buscando texto, como la persona hablando de la justificación. ¿Se acuerda que decía la salvación es por gracia? ¿Sí? Para ser justificado. Y Santiago dice no, que es por obras. ¿Y cómo es esto? No, que son grupos diferentes. Santiago está diciendo a creyente, mirá, si vos sos salvo, tu fe se demuestra por obras, o sea, por los frutos, los conoceréis. Pero Pablo le está diciendo a incrédulos que vos para ser salvo no necesitas obras, necesitas creer en Cristo. ¿Y ahora qué pasa? Se contradice, no, son dos auditorios diferentes. Uno es, el de Santiago, son cristianos supuestamente, y si me dice que sos cristiano, mostrame tus obras. Y el de Pablo es un inconverso, dice, no, para ser salvo no necesitas obra, necesitas creer en Cristo. Bueno, dando este ejemplo que se me ocurrió, vuelvo al bautismo de Jesucristo. Las dos naturalezas del bautismo del Señor Jesucristo están mostrándonos, Juan nos está mostrando esta acción que él tenía dos aspectos, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es? Bueno, va dirigido a dos grupos diferentes de personas. El bautismo del Espíritu Santo, que se está refiriendo a lo que cuando empecé este audio,
es ese, en el nuevo pacto. ¿Cuál era? Bueno, la aplicación de la regeneración, la santificación, el poder que opera en Cristo en nosotros ahora, aquellos que nos arrepentimos, aquellos que ejercimos fe en el Señor Jesucristo por medio de Él. Que eso ustedes lo ven en el cumplimiento de Pentecostés, ¿se acuerdan del capítulo 2? Que viene y no es que se pusieron a hablar en lengua rara, no, recibieron el poder del Espíritu Santo y le fueron testigos y hablaron en lengua, pero predicando el mensaje de salvación. El Espíritu Santo fue la gente que le dio y nos da vida a los creyentes. Eso es bautizado en el Espíritu Santo, se llama regenerado, se llama nueva vida, o si quiere decir la naturaleza misma de Dios dentro de nosotros. Pero el bautismo con fuego, que también hablando de este aspecto del Señor Jesucristo, a otro grupo de personas, ¿cuál era? Bueno, los que vinieron que hablé ayer, que eran fariseos y saduceos, ¿se acuerdan? A ellos que le dice, ¿quién le enseñó a huir de la era venidera? Como las serpientes que huyen, ¿te acuerdas del fuego? Cuando hay fuego las serpientes se van. Bueno, eso es del juicio punitivo o de la ira de Dios sobre los que son incrédulos. Por eso que hay que advertirle, amados, al pecador. No hay que curarlo con liviandad. Decirle, si vos morís así te vas al infierno. Tal como lo dijo el Señor. Aquellos que rechazan, que no se quieren arrepentir. Dice, yo creo en Jesús, pero Jesús dijo, lo que primero dijo, no cree en mí. Y lo que Jesús dijo, arrepiéntete. Es el mandato del Señor, arrepentimiento para volverme a Él. Y ese es el fuego, un símbolo, podríamos decir que Juan está recurriendo para mostrarnos del juicio de Dios. Y nos muestra en Mateo capítulo 3, que tuvimos ayer, versículo 10, Mateo 3, versículo 12. Yo di el ejemplo de eso que Juan hablaba, del hacha que está puesta sobre el árbol para ser cortado. Esto es un juicio que ya es eminente. Dios tiene puesto ahí, amado, la mano. Imagínese, a punto, no sabemos cuánto va a bajar el hacha a él. ¿Cuándo va a ser puesta la hoz? Y ellos van a ser echados en el fuego. El Señor no dijo así con liviandad. Dijo, van a ir al fuego. Y la paja va a ser quemada con un fuego que nunca se va a extinguir. Y ese es el juicio, el bautismo con fuego. Van a ser bautizados, van a ser, vamos a decir, sumergidos en fuego. Y eso es lo que podemos considerar, lo que hablaba cuando nosotros vemos el contexto inmediato de las palabras de Juan, que yo le hablaba como el sanguchito, no sé si se acuerda. El contexto inmediato le decía ahí lo que hablaba el pancito, el medio y lo que hablaba abajo. Eso nos ayuda a entender hermenéuticamente lo que está hablando Juan ahí. Habla de esa hacha que está puesta a la raíz de los árboles. Es más, le dice a estos fariseos y saduceos, le dice generación de víboras. O sea, ¿qué está mostrando? Que el hacha ya estaba puesto. Lo que está haciendo está indicando que esa destrucción iban a ir al fuego aquellos que no dan fruto. El Señor, escuche, no se anda con rodeos para hablar y predicar, y Juan el Bautista dice tan las cosas como son. Es un fuego que le espera. No que hoy recibí el bautismo del Espíritu Santo en fuego y ahora recibe este don. Aleluya. No está hablando de eso, amado. Está hablando, fíjese en el versículo 12, él está hablando todos esos ejemplos o la analogía que está describiendo a Jesucristo mismo. Dice que Él va a limpiar su era. ¿Se acuerdan del versículo 12 que estuve hablando de que iba a recoger el trigo en su granero y la quemará la paja en el fuego que nunca se apaga? O sea, ¿qué es eso? Yo lo expliqué ayer. El trigo son los creyentes, o sea, los que son bautizados por el Espíritu Santo, los que han salvado. Y la paja, ¿qué son? Bueno, los que son bautizados con el fuego, es juzgada por el fuego. Eso es el contexto, eso es entender un contexto. Ahí tenemos que ver el contexto inmediato que está ahí. Yo no me puedo ir para otras partes, no, porque en otro lado habla de tal cosa. Tengo que ver el contexto inmediato y lo que está hablando ahí. Y es muy clara, que dice que el bautismo del fuego son aquellos incrédulos que van a ser juzgados y con un fuego eterno. Y aunque son palabras duras de oír, ¿sabe lo que bueno? Es que hoy tú tienes un tiempo de gracia. Y hoy puede venir, ser bautizado con el Espíritu Santo, recibir ese regalo, podríamos decir, de la regeneración, la santificación. Padre le regala lo que Cristo logró. Usted no tiene, el problema es que usted no quiere dejar sus pecados. Entonces, Cristo le está dando, usted no tiene que lograr nada. Usted no quiere dejar nada más eso.
no quiere dejar su vida, pero el Señor está haciendo una separación y la está llevando en esta era ahora por medio del Evangelio, aplicando la salvación y nueva vida a aquellos que creen, a aquellos que se consideran injustos, a aquellos que se consideran pecadores, que vienen. Pero hay un bautismo de fuego, que es la obra del juicio y la destrucción del día final, la ira que Cristo va a venir a juzgar a los pecadores. Y Él le va a imponer eso a los impenitentes, a los que no quisieron arrepentirse, a lo que ahí Juan le dice como paja. Condenación, infierno para los incrédulos. Un fuego que no se apaga. Entonces el pasaje nos muestra ahí de lo que está hablando. No está hablando como muchos dicen, no, son los dones del creyente y el Espíritu Santo, y son la experiencia que yo vivo ahora por medio, siento al Espíritu Santo, aleluya. No está hablando de nada de esas cosas, amado. Está hablando desde el anuncio doble de la función de Jesucristo. Cuando Él empieza, que estuvo hablando, Él establece su reino ahí. Tanto salvación para el creyente y juicio para el incrédulo. Eso es todo lo que está hablando en este bautismo del Espíritu Santo y el pacto de gracia. El bautismo del Espíritu Santo, vemos que entra en este marco del pacto de gracia. Él cumple esas promesas del pacto del Antiguo Testamento anunciaba, ya lo dije, Jeremías 31, 33, Ezequiel 36, versículos 26 y 27, anunciaba esto, esa regeneración, nuevo nacimiento, vida que da, la unión con Jesucristo, el que nos sella, todo esto, amado, y lo digo vez tras vez para que usted lo pueda entender. Pero tenga en cuenta que si usted no se arrepiente, si usted no viene a Cristo, hay un día para usted, usted va a ser bautizado con fuego, pero con un fuego consumidor, no con eso que dice, vio que andan ahí, mire, no me quiero burlar, pero en esas canciones que dice, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego. Bueno, van a sentir el fuego, pero el fuego de la ira de Dios. Eso es lo que van a sentir, la candela, el fuego de Dios, porque ellos están bajo la condenación. Y la paga del pecado es la muerte, y hay un día para eso. Usted está en obligación con Dios. Usted es un deudor para con Dios, y Dios es un Dios justo y le va a retribuir a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero como su obra y la mía no valen nada, entonces necesitamos la justicia que hablé en el primer audio de la mañana, la justicia de Jesucristo, que Él nos aplica a nosotros, en ese que nosotros hemos violado y estamos bajo el juicio de la ley que nos condena a nosotros como deudores, y es en Jesucristo que cayó ese fuego consumidor en la cruz. Pero Dios, el Espíritu Santo lo capacitó, amado, con un cuerpo para soportar la ira de Dios mismo. Pero usted, dice la Biblia, o sea, usted también va a ir a un lago de fuego. El fuego simboliza la ira de Dios que va a ser derramado en ese juicio por las sanciones del pacto de obra que usted es deudor, por lo que del pecado original de Adán, cabeza federal, más lo que usted le sumó y más la desobediencia de usted de haber negado el Evangelio. Mire, en el día quiera Dios y el Espíritu Santo que lo traiga a usted por haber rechazado una gracia, la extensión y misericordia que Dios le hace, porque usted no va a querer estar en ese día para soportar el fuego consumidor. Usted va a recibir las consecuencias de haber rechazado el mensaje de salvación en esta nueva era y en este nuevo pacto, porque si en el antiguo pacto ellos fueron desobedientes y Dios en el antiguo pacto los castigó, ¿qué más en este nuevo paso aquellos que pisotean la sangre de Cristo? Bueno, confío en que el Señor le pueda hacer entender y ver, para redondear este bautismo en el nuevo pacto. Lo que dije es que Dios los va a bautizar, o somos bautizados por el Espíritu Santo al pueblo para salvación y para vida eterna, regenerándonos, santificándonos, aplicando la justicia de Cristo. Pero también Él ejecuta, o sea, aquellos que han quebrantado ese pacto de obra, bautizándolos con fuego, los incrédulos para el juicio y la condenación eterna, a aquellos que rechazan este mensaje de salvación.